Muy bien. Muy buenos días. Disfrutamos este domingo 11 de abril, en que, estamos de nuevo acá en Aula ICB para compartir la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro, uno de los libros más extraordinarios de la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis, ¿sí? Que cierra el canon escrito, la revelación escrita, el libro de las revelaciones. Y bueno, antes de comenzar, de meternos, hago un comentario y después nos dedicamos a orar un rato entre nosotros acá. Le pido a los hermanos que se están uniendo a la clase, oren desde su lugar. Les recuerdo que el material está siendo subido a mi página de Facebook, José María Moragues, si alguien todavía no lo sabe. Les sugiero a los hermanos que nos están siguiendo que compartan el video para así poder llegar a más personas. Bueno, bienvenidos al Aula ICB. Le digo acá a los hermanos que están presencialmente desde el auditorio de Reconquista compartiendo este tiempo. Y bienvenidos a ustedes que nos siguen desde la red. Antes de orar, vamos a saludar a algunos que nos están viendo. Gloria Bueno, ¿cómo estás? Dice Gloria, hola, buenos días, bendiciones. Juan Manuel y Carmen, nos bendecimos desde acá. Hoy decidieron seguirlo desde casa, buenísimo. Mi esposa, Silvia, nos está siguiendo. Marcela, también, ¿cómo estás? Buenísimo que estás ahí. Vamos a orar. ¿Quién va a orar esta mañana? ¿A la 1? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dale, por favor. Gracias, Padre, te damos por esta oportunidad, nueva oportunidad de Sí, Señor. Para seguir aprendiendo, seguir conociéndote cada vez más. Meternos en esas profundidades, en eso infinito que vos tenés para nosotros, que no es cualquier infinito, sino es tu infinito. Bendigo, Señor, esta posibilidad. Bendigo también a cada hermano que está presente en este lugar, su vida, sus mentes, sus corazones, para Amén. que el Espíritu Santo esté trabajando en cada uno de nosotros. Sí, Señor. Gracias, Señor, por este lugar, por esta casa, por las autoridades que vos has puesto en este lugar. Gracias. Bendigo, Señor, a tu siervo, a Silvia, Señor, que mires su vida y sigas manteniéndola de esta manera que es maravillosa para nosotros, porque vos te estás manifestando de esa manera. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Oh Dios amado, gracias Señor por un día más de vida. Gracias por las oportunidades que nos das cada día, Padre, porque cada día es un día nuevo contigo, papá. Gracias por este lugar, gracias por la vida del apóstol, Padre. Gracias porque tú lo usas con sabiduría, Padre, para que podamos alcanzar la luz, Señor. Padre amado, bendigo a cada uno de mis hermanos, los que están presentes y los que no, que esta palabra, Señor, nos lleve a reivindicar, a alcanzar, Señor, la plenitud de la sabiduría contigo, Padre. Amén. Que podamos encaminarnos con una luz clara, caminando, Señor, hacia donde tú nos quieres llevar, hacia ese objetivo, Padre, que es maravilloso contigo, Padre amado. Gracias porque podemos ver tu mano mover cada día, papá, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, por tu paz, que es única, Señor, que no hay otra persona, Señor, que pueda dar lo que tú das, Señor, en nuestros corazones, Padre. Gracias por escogernos, por elegirnos, por estar en tus planes, Señor. Dejo esta mañana en tus manos, Señor, que no nos vayamos como hemos venido, Señor, que podamos sentir el impacto de tu palabra en nuestros corazones para poder aplicarla cada día, papá. Te dejo todo en tus manos, bendigo cada una de las familias, Señor, cada una de las personas que atraviesan dificultades, Padre, que tu palabra, que tu Espíritu Santo se manifieste en esos lugares, Padre, y en esas personas para que puedan conocerte cada día más. Gracias por todo,
Dejo todo en tus manos en esta mañana. Amén. Amén. Y Padre, al abrir la Escritura, Espíritu Santo, te pedimos la guía y la acción tuya, Señor, sobre cada persona que recibirá tu palabra como una semilla destinada a producir la vida de Cristo en el espíritu, Señor, el alma, el cuerpo, en lo completo de nuestro ser, en nuestra existencia íntegra, Señor. Padre del cielo, yo te pido que la vida de Cristo florezca en nosotros, Padre, y que podamos manifestarte, conocerte, disfrutarte. Es nuestro deseo, queremos verte, Señor. Gracias. Queremos verte, por eso nos acercamos a tu palabra con ese deseo, verte, ver tu corazón, ver en tu corazón, Señor, tus deseos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Apocalipsis. Tenemos un problemita de perspectiva con Apocalipsis. Poneme un puntito más bajo, por favor, Miguel. Muy bienvenido, Dani. También veo que se están sumando Gustavo Torres y también Elisa de Rosario. Te bendigo, Elisa, sé que estás compartiendo los materiales y los estudios. Nos cuenta la profeta Silvia Pérez. Así que, buenísimo. Recuerden de compartir el video en las redes para poder alcanzar a más personas y bendecir así a otros. Tengo un problema porque se estaciona el mate acá. Y es bien de mañana para nosotros, media mañana, así que fundamental el mate en la clase. Bien. Cuando hablamos de Apocalipsis tenemos un conflicto, un problema de perspectiva. ¿Por qué? Porque cuando buscamos la palabra Apocalipsis, inmediatamente lo que viene como imagen por el implante que nos han hecho de la teología, de la cultura, de la influencia de los medios de comunicación, del cine y demás, nos viene la idea de, cuando hablamos de Apocalipsis, de un desastre, ¿no? Del final de todo, de la destrucción, de las plagas, el hambre y las guerras. Sin embargo, cuando nos acercamos, yo los voy a invitar a cambiar la perspectiva, porque en lugar de acercarnos al libro de Apocalipsis para ver las cosas finales, las destrucciones, vamos a aplicar las figuras y símbolos del libro de Apocalipsis para conocer lo que Apocalipsis o lo que Dios a través del Apocalipsis de Juan nos quiere mostrar, que es básicamente la persona de Cristo resucitado. Jesucristo resucitado es lo que se revela en el libro de Apocalipsis. Por eso el versículo clave del libro, que es Apocalipsis 19:10, que dice: adora a Cristo porque porque Jesucristo, la revelación de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Ahí enuncia claramente, lo deja claro, no lo deja a interpretaciones. La revelación de Jesucristo es el espíritu de esta profecía. O sea, ¿con qué espíritu, con qué corazón fue dado el libro de Apocalipsis? Ver al Cristo glorificado, ver a Jesucristo resucitado y su acción en el mundo. Sí, Miguel. Nuestro amigo tiene una interpretación fuera de tiempo y de lugar, ¿no? Sí. Porque la escrita interpretación de profecía está en Daniel. Sí, en realidad, miren, les quiero decir algo respecto a Daniel. Yo quiero ser justo con este comentario lo más que puedo. Tanto Daniel como Apocalipsis tienen ciertos paralelos. Sí, tiene. Y hablan de lo mismo en un sentido. Lo que sucede es que vos decís, yo tengo un amigo, o nuestro amigo, yo tengo muchísimos amigos y nos va a pasar a todos. Algunos maestros, ¿sí? Algunos profesores de las casas de estudio donde nos formamos,
que nos van a enseñar que Apocalipsis tiene que ver con cosas del futuro, ¿eh? Cosas no cumplidas. Sin embargo, Daniel, tanto como Apocalipsis, desde nuestra perspectiva, hablan de cosas ya cumplidas, ¿sí? En la historia de Israel, ya cosas cumplidas, ¿sí? La semana pasada, no sé si ustedes se acuerdan, y esto lo vamos a ir explicando, pero detallada y minuciosamente en este material. Y para los que no le alcance la explicación de este material, en este momento yo estoy escribiendo un material que se llama Epifanías, hombres por fuera, Dios por dentro, ese es el nombre del material, que espero cause un santo revuelo en la iglesia del Señor para corregir algunas enseñanzas que hemos recibido, algunos implantes teológicos que hemos recibido, que limitan la experiencia de plenitud a la que fuimos llamados como hijos de Dios, asignando al futuro cosas que son para nosotros hoy. Repaso brevemente. 4 escuelas de interpretación del libro de Apocalipsis. La primera, la más difundida, por eso decimos todos, tenemos muchos amigos, que la futurista, que dice que gran parte del libro de Apocalipsis son profecías no cumplidas, ¿sí? Y que un día descenderá del cielo una Jerusalén celestial, una ciudad literal. No estamos siendo honestos en la interpretación cuando decimos así, porque miren, y no digo, no dudo, yo también enseñé, no me jacto de esto, no tengo por qué hacerlo, todo lo contrario. Enseñé esa teoría dispensacional de que un día una ciudad física descenderá del cielo, de algún lugar, y se establecerá como la Jerusalén celestial. Sin embargo, si el libro de Apocalipsis son símbolos que representan, ¿cómo puedo entender yo que esa ciudad es una ciudad física y no es un símbolo representando una verdad espiritual? ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis habla básicamente, aparte de la revelación de Cristo en cuanto a los tiempos, del cambio de administración de Dios del antiguo al nuevo pacto. ¿Está? El cambio de administración de Dios del antiguo al nuevo pacto. ¿Quién era la esposa de Dios en el antiguo pacto? Israel. ¿Quién es la esposa de Dios en el nuevo pacto? ¿Puede Dios estar casado con 2 mujeres según la Escritura? No. Bien. No. Algunos, los futuristas dicen que la iglesia no es la esposa, es la novia. Vamos a estudiar el capítulo 21 de Apocalipsis y nos vamos a dar cuenta que ese evento sucedió y que hoy la iglesia es la esposa. ¿Por qué? Si sería la novia, no tendría derechos de gobernar como la reina de todo. ¿Me explico? Segunda cosa, no tendría derechos a la intimidad con Cristo, el deseado de las naciones. Sin embargo, hoy hablamos que la clave y el secreto de la vida espiritual es la intimidad con Cristo. Porque la iglesia es la esposa, no solo la novia, la esposa. ¿Sí? ¿Cómo decir? Como dijo Juan, yo le entrego la novia al esposo. Juan el Bautista, Juan el exactamente. Bautista, ahí está, ahí yo le entrego, yo soy el amigo. Yo le entrego al esposo. Perfecto. Ahí. Ese fue el cumplimiento de... A ver, ¿por qué aparecen 2 testigos? Testigos que en el libro de Apocalipsis son ejecutados, resucitan. Porque toda causa legal necesita, para ser aprobado, según el libro de Deuteronomio, 2 testigos. ¿Sí? 2 testigos. Bueno, ahí están los 2 testigos que testifican del repudio de Dios a la nación de Israel
totalmente, bueno, esto es una interpretación que no es el de la mayoría en el movimiento evangélico, ¿no? ¿Qué significa repudio? Divorcio. Divorcio. El repudio de Dios a la nación de Israel y luego el matrimonio de Cristo con la iglesia, en esa secuencia. Por eso el tema secundario del libro de Apocalipsis, el primario es la revelación de Jesucristo, el Cristo resucitado. El secundario, el tema secundario, es el cambio de administración de Dios en los tiempos. Primero, antiguo pacto, donde Israel es la nación de Dios. Luego el nuevo pacto, donde la iglesia es la nación santa que dice Pedro. ¿Sí? Bien, esto es extraordinario. Pero aparte se ve con tanta claridad en Apocalipsis, excepto que vos hagas esto. No, lo que dice Apocalipsis es para el futuro. ¿Entienden? No hay inocencia en las cosas que se... Ni en la teología, hermano. Necesitamos ser fiel a la Escritura, a la Biblia, y pedir por sobre todas las cosas la revelación del Espíritu Santo que sople sobre la Escritura para que la Escritura sea viva para nosotros. ¿Sí? Yo te animo a decirte ahora en el estudio de Apocalipsis, más que el conflicto neuronal que se nos va a armar cuando empecemos a soltar y a corregir lo que hasta acá se ha improntado, se ha implantado en la iglesia con forma de enseñanza, por un lado va a haber mucho de eso, pero por otro lado te pido que tu prioridad sea ver a Cristo en el libro, ver a Cristo, el Cristo presente, el Cristo resucitado, Jesucristo resucitado, ¿sí? Y hoy el texto que vamos a estudiar tiene mucho de esto, mucho de esto, mucho de su obra en nosotros, mucho de cómo Él se presenta a la iglesia de todos los tiempos, ¿eh? Así que ya vamos a entrar en el texto. Dijimos, 4 escuelas de interpretación del libro de Apocalipsis. La mayoritaria, la futurista, no por ser la mayoritaria, es la más cierta, ¿sí? Porque si no, si la masificación es sinónimo de verdad, entonces, bueno, tendríamos que correr a algunas religiones que son más numerosas. No, tranquilo. Que hay un despertar del espíritu en el cristianismo y hay un despertar del espíritu en el hombre en general. Bien, ahora, segunda escuela de interpretación, la historicista, o sea, ¿qué enseña la escuela historicista? Que Apocalipsis se refiere a una secuencia de los tiempos en la historia del hombre. Los reformadores, ¿sí? Algunos de ellos pertenecen, los reformadores, estoy hablando del siglo XVII, ¿sí? Pertenecen a esta escuela. Claro que ellos cargan con una herencia católico-romana muy fuerte, ¿eh? Porque era la salida en ese momento, el cisma de la iglesia que había, que era la iglesia católico-romana. ¿Okay? Luego, la escuela idealista. La escuela idealista dice que todo el libro de Apocalipsis son principios aplicables. Y esto hace que Apocalipsis sea muy flexible. Entonces, según la escuela historicista, cada tiempo había que buscar un anticristo, porque se iba a manifestar el anticristo. Cada tiempo había que buscar un significado para la Babilonia espiritual. Miren, hermano, respeto esta postura, sobre todo porque son de los padres de la Reforma, ¿ok?
Estamos hablando de Lutero, Calvino, Zwinglio, pero más allá de esto, también hay una corriente muy fuerte que es idealista, que todos los principios que brotan del libro de Apocalipsis son aplicables independientemente de los tiempos y lugares. Cuarta escuela, la que nosotros hemos adoptado, la escuela preterista. Pretérito viene de la expresión pasado. Pretérito en castellano significa pasado. O sea que el libro de Apocalipsis tiene un cumplimiento en la historia, en el pasado. Y lo vamos a ver, como repetimos permanentemente, como maquinaria de relojería, cómo esto se cumplió estricta y exactamente, sin espiritualizar ni alegorizar. ¿Sí? Cómo se cumplió en la historia este cambio de la administración de Dios en los tiempos. Lo vamos a ver. Cuando describe al ejército de langostas, mi hermano, usted va a ver claramente, lo va a seguir, capítulo 8 de Apocalipsis. El ejército de langostas era el ejército romano. Dice que sus cabellos eran, los cabellos de esas langostas eran como largos cabellos. Sus cascos eran como largos cabellos. Dice que refulgían, o sea, era refulgente su aspecto. ¿Qué es? Coraza de bronce. Dice que se les había dado poder sobre la muerte, pero no iban a dañar la tierra. Ese era el ejército romano. Dice que salieron como de un gran horno para juicio. ¿Juicio de qué? De la tierra. ¿Qué tierra? En la Escritura, la tierra no es toda la tierra. La tierra es la tierra prometida. Entonces, Dios juzgó a la nación de Israel como lo hizo antes con los babilónicos, con el ejército de Nabucodonosor, en el 586, como lo hizo antes con el ejército de Salmanaser. Oh, se me trancaban las vocales. Quinto, el rey de Asiria, de Nínive, ¿sí? Cuando lo hizo sobre Samaria. Y en todas las oportunidades, por ejemplo, según Joel, estos ejércitos eran como langostas. Bueno, y aparece nuevamente este tercer ejército, de este tercer juicio sobre la tierra, era el ejército romano. ¿Quién era la bestia? Yo estoy contextualizando el argumento preterista, ¿no? La bestia básicamente era el emperador romano, llamado Nerón. Nerón, el nombre, Nerón, Augusto César, ¿sí? Tiene en letras la expresión de letras que coinciden con su nombre, 6, no 6 letras, sino la forma de expresar La escritura trasladada a números. 6. O sea, había un personaje físico representado por la bestia, que era Nerón. Nerón fue aquel hombre que, teniéndolos presos, cautivos, al apóstol Pablo y al apóstol Pedro, un día los llamó a ambos y los mandó a ejecutar a los dos. En un día. ¿Sí? A uno se le cortó la cabeza, al otro se lo crucificó boca abajo. Entonces, este hombre sintetizaba, resumía todo lo que la Escritura habla acerca de la bestia. Porque el tema, tercer tema, primer tema, la revelación de Jesucristo. Segundo tema del libro de Apocalipsis, el cambio de administración en los tiempos. Tercer tema del libro de Apocalipsis, grabátelo a fuego a esto. La vigencia total y absoluta hoy del reino de Dios.
Claro, si yo digo Apocalipsis tiene cumplimiento futuro, ¿el reino para cuándo es? Para después. Pero si yo digo que Apocalipsis tuvo un cumplimiento en la historia estricto y exacto, ¿el reino para cuándo es? Para hoy. Hoy el rey y el reino está con nosotros. ¿Se entiende que estamos hablando de una perspectiva muchísimo más sutil al mensaje de Cristo que decir para después? Un día Dios va a arreglar. No, hoy Dios está gobernando y a través de su iglesia influyendo sobre este mundo. ¿Me explico? Diga reino presente. Reino presente. Y tenemos un montón de evidencias, por ahí no las queremos ver, ¿sí? Por ahí no las queremos ver. Algunos dicen el reino es para Israel. Perdónenme, hermanos, el reino fue ofrecido en Israel, fue rechazado por Israel y ahora es ofrecido a las naciones, porque el reino nunca fue estrictamente para Israel, sino que Israel tenía que ser el testimonio al mundo del reino de Dios. Porque Dios no es el Dios de Israel como cantamos en algunas canciones hoy desactualizadas. Dios es el Dios de todas las naciones. ¿Me explico? A los profetas se le presentaba como el Dios de Israel porque era la administración de Dios para aquel tiempo. Pero Jesús en el Monte de los Olivos dijo: id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y ahí entramos nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Confunden con el pueblo escogido, ¿viste? Ese término El pueblo de Israel, según Levítico, estrictamente era el pueblo escogido de Dios. Pero hoy, según 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 13 en adelante, la iglesia es el pueblo escogido. Hoy, según Efesios, capítulo 1, verso 4, la iglesia es el pueblo escogido. Hoy, según Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, la iglesia es el pueblo escogido. Lea estos textos, por favor, y usted se va a dar cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, el último que cité, el de Primera de Pedro. Elegidos según la presciencia de Dios para santificación, mediante la obediencia a la verdad. O sea, ¿quiénes son el pueblo elegido? La iglesia. ¿Elegido para qué? ¿Para ser los únicos? No. Elegido para ser testimonio a las naciones. O sea, la verdad no es una teoría, la verdad es una persona. Estrictamente la verdad es una persona. Encerrados en un lugar privado, Poncio Pilato y Jesús dice, Jesús le dice a Poncio Pilato: me quieren matar a mí, hombre que les ha hablado la verdad. Y Poncio Pilato, que viene del ámbito de la política, donde la verdad es un factor utilitario, que se puede construir como argumento, dice: ¿qué es la verdad? Jesucristo es la verdad. Y de hecho es uno de los títulos de Cristo en el libro de Apocalipsis: el fiel y verdadero. No, hermanos, oro para que en el nombre de Cristo Jesús se caigan las escamas de los ojos y la iglesia pueda ver, vos, mi hermano, yo, podamos ver claramente al Cristo presente, manifestado en su reino. Reino al que fuimos llamados. Hoy lo vamos a ver, hoy el texto nos lo va a decir. Cuando dice Pablo que él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que nos va a trasladar o que nos trasladó? Ya lo hizo. Cuando el mismo apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 12 dice, pasa por el canal de comercio, dijo, capítulo 2, verso 12, dice,
que nosotros participemos como es digno del que nos llamó a su reino y gloria. Quiere decir que ya fuimos llamados a su reino, participamos de su reino, porque el reino es indivisible del rey. Si estoy en el rey, estoy en el reino. A ver, dicho en otras palabras, si estoy en Cristo, estoy en el reino de Dios. No puedo estar en Cristo y estar ajeno al reino. El reino es el ámbito del gobierno de Dios manifestado en la persona del rey. El reino para nosotros es la expresión del Cristo presente en nuestra vida a través de nosotros. Eso es el reino de Dios. El reino es de dimensión espiritual y es legal en la tierra desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, recuperándolo, redimiéndolo todo para Él. ¿Sí? Y hoy, ¿qué tenemos que hacer? Manifestar a Cristo, o un paralelismo que es manifestar el reino de Dios. ¿Bajo el gobierno de qué estás viviendo? ¿Bajo el gobierno de quién? Diga Cristo y su palabra. ¡Wow! Hoy el texto se llama Revelando, le puse el título para mayor comprensión, revelándonos la perspectiva del reino presente. Y vamos a ver 5 versos del capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis lo vamos a desarmar un poquito más que lo que hicimos con Hebreos. Estuvimos un año con Hebreos, pero no fuimos taca, fuimos ordenadamente, pero no. Apocalipsis lo vamos a ver más detalladamente. Porque necesitamos mover paradigmas limitantes en la mente nuestra para ayudarnos a comprender que estamos en el reino presente. Y este es el reino, un reino de gracia, un reino de amor, un reino de manifestación del Cristo que nos habita. Un reino que es la respuesta a este mundo. Apocalipsis presenta 3 mentalidades, o 3 cosmovisiones, para decirlo con el vocabulario técnico. Son 3 mentalidades. Y aparecen en las 3 figuras principales del libro de Apocalipsis. ¿Cuáles son las 3 figuras principales? Por supuesto, el principal, el máximo, el preeminente en todo Apocalipsis, Jesucristo. El Cristo resucitado, Jesucristo. Bien, el segundo, y este Jesucristo, según Apocalipsis 12, representa el reino, porque este varón nacido de la mujer es arrebatado para Dios y su trono, y juzgará y regirá con vara de hierro a las naciones, como dice el Salmo 2. Entonces este es Cristo. En segundo lugar, y esa es la primera cosmovisión o mentalidad. La segunda, el segundo conflicto, el segundo personaje relevante en el conflicto cósmico, ¿no?, de cosmovisiones en la tierra es la bestia. La bestia, que está personificada, y lo vamos a ver claramente, por Nerón César o el emperador romano, ¿sí?, representa el gobierno de las naciones de la tierra sin Dios, el sistema mundo. Eso es lo que representa. Cristo es cabeza del sistema reino, el reino de Dios. Nerón, o el emperador romano, o la bestia, es cabeza del sistema mundo. Y un tercer personaje, un falso profeta, ¿sí?, un religioso de origen judío que consintió con la bestia para pervertir el sistema de adoración hebreo. ¿Y dónde queda la lucha y la batalla espiritual entre Dios y... Ahora después lo vamos a ver. Capítulo 12 habla estrictamente de eso. O sea, porque la lucha de Dios no es con el hombre en este contexto. No. La religión nos quiso hacer pensar que la lucha de Dios es contra el diablo.
no es contra el diablo. ¿Qué puede hacerle el diablo a Dios? Nada, porque vencido. Es como subir un peso mosca contra un titán de 5 metros. No es, interrumpo un poquito lo que veníamos diciendo para clarificar. ¿Vieron cómo nos han improntado con... no es Dios versus el diablo. Porque el diablo no tiene estirpe para pelear contra Dios. El diablo no tiene, dicho en términos pugilísticos, boxísticos, no tiene categoría para pelear contra Dios. ¿Qué hizo Dios para pelear contra el diablo? Puso una criatura, porque ese que murió en la cruz era el Hijo del Hombre, ¿eh? No solamente era el Hijo de Dios. Prestemos atención. Puso una criatura, Adán, para pelearlo al diablo. El hombre sí está a la altura de... porque es criatura, no es creador. Entonces acá es el hombre y el diablo. Acá no es Dios y diga todopoderoso Dios. El Shat, el Shaddai en hebreos, el Shat, el que me nutre. A ver, el todopoderoso Dios, ¿es todopoderoso o no? Entonces, ¿puede pelear Dios con el diablo? O sea, esto es así, miren, lo voy a hacer en la cámara para que ¡pic! Y chau tu diablo, ¿o no? Entonces, pero puso una criatura, Adán, para que sea Adán y su descendencia la que enfrente y venza al diablo definitivamente. Y en medio de los tiempos, Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, Hijo de Dios, y el otro título, ¿cómo era? Hijo del hombre. ¿Sabés que la expresión hijo del hombre Jesús lo usa más que hijo de Dios? Hijo del hombre, el postrer Adán, el hombre absoluto, perfecto, y venció al diablo en la cruz del Calvario. ¿Me explico? Bien, pero volvemos acá ahora. Esto es apasionante. Vamos en el capítulo 12. El capítulo 12 es central en Apocalipsis. En la separación del hombre con Jesucristo, claro, estamos en esa nivel, se gobierna el diablo. Porque, claro, es un 2 más 2 son 4. En mi separación de mi vida con Cristo, estoy a merced de las tinieblas. Que lucha que es cristiano, pero exactamente. con el que es No con Dios. No. A ver, de hecho, el diablo fue arrojado de una esfera a otra y nuevamente es arrojado. O sea, después lo vamos a ver cuando lleguemos al final de Apocalipsis. Sí. Entonces Cristo, cuando dijo el Hijo del Hombre, le da legalidad al hombre. Por eso realmente ahí le da legalidad al hombre, decía. Por eso nosotros ponemos legalidad realmente, porque Cristo nos da legalidad. Porque el Hijo del Hombre dice. ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hijo de hombre. Entonces, ¿se entiende? Te da legalidad. Vos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos podés hacer eso porque Él te da legalidad. Aleluya, así es. Así es. Camino con una mentalidad totalmente diferente. El problema es la lucha de mentalidades. Por eso dije, los 3 paradigmas, ¿sí? Las 3 mentalidades. La mentalidad del reino, la mentalidad del sistema mundo, la mentalidad de la religión, falso profeta. ¿Me entienden? Entonces son las 3 cosmovisiones que están en pugna por el dominio ¿de qué? De la mentalidad del hombre. Eso es el libro de Apocalipsis, hermano. Y vamos a ver al que salió para vencer. Al que venció. Y nos impartió su victoria. Pero ahora es una cuestión de fe. A Él vamos a mirar. Él es preeminente. Él es en el libro de Apocalipsis. ¡Wow! Y cuando entiendo eso, todo lo que es utilizado por el enemigo y la debilidad del hombre, me corro y camino y voy.
Te adoro, Dios, ¿qué más me va a quedar a hacer? Te lo entrego todo, Señor, de sí, yo obedezco. Camino con una mentalidad diferente. Tal cual, qué bueno. Pensando, acá ando luchado, acá ando. No soy un bicho rastrero. Un exponente de medios que a mí me gusta mucho, él dice así, fuiste creado para las alturas, pero para eso tenés que matar al bicho rastrero que te gobierna desde adentro. ¿Quién es ese bicho rastrero que nos gobierna desde adentro? Nosotros mismos, nuestra propia mentalidad. Fuiste creado para las alturas. Sos hijo de Dios. Estás en él. Y encima, ¿cómo? ¿Cómo sos hijo de Dios? No puedo entrar en el texto todavía. ¿Cómo sos hijo de Dios? Sos hijo de Dios en la jerarquía a nivel de Cristo. Sos coheredero con Él. Él te ve como a Cristo ve. Y por eso Pablo enfatizó mucho nuestra forma y manera de pensar. Así es. La iglesia en aquel tiempo tenía una misión y propósito que es la misma que tenemos nosotros, pero en un contexto diferente. Hoy nosotros tenemos que analizar nuestro contexto porque tenemos la misma misión y propósito, que es dar a conocer, revelar, ser el agente de manifestación del Cristo presente. Bueno, déjenme entrar en el texto. Sí, Daniel, pregúntame, dale. No, sí, vamos total. con el texto y después cuando hablamos del texto realmente ahí vamos a empezar. Vamos todavía. Porque si no, Lo único que necesito mate, se me seca la lengua y... Bien ¡vamos! Bien caliente. No, bien caliente, no. Revelándonos la perspectiva del reino presente. Dos posibles posturas respecto al reino. Uno, la de la teoría dispensacionalista. Yo le llamo escapismo futurista. ¿Por qué escapismo? Es una evasión. ¿Por qué? Porque un día Jesús retirará a la iglesia de la tierra y entonces nos iremos con Él y estaremos con Él. Esta es la postura del rapto o secuestro de la iglesia. Es la aplicación de la explicación como ladrón en la noche hay hasta cine de esto, ¿no? Y quién se va y quién se queda y toda esta cuestión que nos hace pensar a la iglesia que este mundo es un barco que se está hundiendo y se va a destruir. Y no vivir el hoy, y disfrutar del Cristo hoy. Y entonces yo no tengo ninguna responsabilidad para con lo que le pasa en este mundo. De tanto en tanto le hablo a alguien de mi fe y lo traigo al barquito cáscara de nuez. Perdonen, no estoy hablando de Cristo, estoy hablando de la iglesia como institución. ¿Sí? A ver si nos salvamos. Y encima dentro de la iglesia hay corrientes que dicen, y no sé si nos salvamos. Solo con el fin de salvar, sino de disfrutar el Cristo hoy. O sea, no, lo hacemos con esa disfrutar el Cristo hoy, pero aparte de disfrutar el Cristo hoy, hacerme responsable, número 1, de mi vida. Número 2, de lo que el mundo necesita para salir de la situación autodestructiva en la que va. Porque está bajo el gobierno de la mentalidad del sistema mundo. Del sistema caído, separado de Dios. ¿Sí? Cuyo gobierno está representado por la bestia. El anticristo, que no es una persona. O sea, es una persona a partir de Nerón. Pero esa persona física representa y simboliza un sistema. Por eso Juan dice, y hay muchos anticristos. Y este es el espíritu del anticristo. ¿Sí? Porque el anticristo, la bestia, es un sistema, representa el sistema mundo. Y en resumen terminamos ser nuestra propia lucha con nosotros mismos. Y asumir que somos responsables, como aquellos que conocen a Cristo, del gobierno
de todo lo que Dios creó. Dios nunca abandonó su sueño. Cuando Pedro escribe los elementos ardiendo se fundirán, esa expresión elementos es la expresión griega stoicheon, que significa los elementos basales de este mundo. No es la materia lo que va a arder. ¿Cuáles son los fundamentos del mundo? No es el núcleo de la Tierra, no es el centro. ¿Cuáles son los fundamentos de este mundo? La mentalidad. La mentalidad. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas habla de rudimentos del mundo y aplica la expresión, y es stoicheon ahí, la misma palabra que Pedro usa en su segunda carta, capítulo 3. Usa la palabra stoicheon y lo aplica a la religión como filosofía de vida. O sea, la religión es un fundamento de este mundo que va a ser consumido. ¿Por qué? Por la mentalidad del reino. Entonces, ¿entienden las figuras? De esto habla Apocalipsis. Cristo le rompió los esquemas a los judíos. Y nosotros tendríamos que complicarle los esquemas a las estructuras pensantes de la religión que llegó hasta acá. ¿Me explico? Y de vez en cuando me meto yo. ¿Y cuál es la estructura pensante que transformará estas cosas? El reino de Dios, hermano. Porque el reino de Dios es un sistema. El sistema que el mundo físico, natural, al que Dios ama, el cual Dios redimió para sí, necesita. Vamos a entrar en el texto. Hoy vamos a ver Apocalipsis capítulo 1, del 4 al 8. Pasaje que nos está presentando al Cristo presente. ¿Sí? Al Cristo hoy. Al Cristo resucitado. Ya no la dimensión Jesús, que es el hombre absoluto, sino la conjunción de divinidad y humanidad manifestado a todos. Jesucristo, diga Jesucristo. Por eso habla del título Jesucristo acá. Jesucristo básicamente es un nombre acuñado por el cristianismo para definir la doble naturaleza de Dios y el hombre en la persona de Jesucristo, el Dios hecho hombre resucitado, glorificado. ¿Ok? Entonces, este pasaje nos habla, vamos a, de tres cosas claras. Nos habla de su majestad, nos habla de su obra en nosotros y nos habla de su venida misteriosa, o la expresión literal que es mística, su venida mística, misteriosa. Místico viene de misterio, no le tengan miedo a la palabra. Un hombre de Dios un día me corrigió, yo hablaba mal de lo místico y me sentó y me corrigió. Estaba ministrando en una conferencia en Santa Fe y él era orador juntamente conmigo. Y nos fuimos a almorzar y yo tuve una expresión hablando mal de lo místico. Entonces, este pastor de muchos años me dice: mira, José, escúchame esto, yo creo que la fe cristiana es una fe mística. ¿Cómo mística? Si lo místico es lo espirituoso. No. La palabra mística viene de la expresión misterio. ¿Sí? Viene de la expresión misterio. Y la fe cristiana es un misterio que necesita ser revelado, porque está fundamentado en el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Cristo? Cristo Jesús se hizo hombre, ¿sí? Fue encarnado. Es lo que dice capítulo 3, verso 16 de Primera de Timoteo. El misterio de la piedad. ¿Sí? Entonces, ese misterio
es revelado en la persona de Cristo y hoy es revelado por la Iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, puede leerlo en su casa. El origen de nuestra fe es mística. Después hay algunos que viven colgados de los cables, que significa a 3 metros de la realidad, ¿no? Que eso es misticismo, que es la exageración espirituosa de la fe cristiana. Eso es otra cosa. ¿Está? Pero la fe es mística, porque está basado en el misterio de Cristo. ¿Por qué se sanan los enfermos, hermano? Porque hay un Cristo que murió y en su llaga fuimos nosotros sanados. Mirá, a mí me viene la palabra viva y eficaz, y vos fíjate, si yo la aplico yo primero y la hago viva y eficaz en mí, cambio mi mentalidad. Totalmente. Totalmente. Y mi realidad de vida. Totalmente. Estoy escribiendo un discipulado donde hablo de esto. En la primera semana hablo de esto. Va a ser muy bueno para la iglesia. Les pido oración por el discipulado que estoy haciendo y por la motivación que permanentemente me hace la profeta Silvia. Sí. Apóstol, yo realmente, ayer estaba yo decía, estén velando porque así va a Vendrá. ¿Qué es lo que pasa? Cuando me dice el Señor, me decía, estén velando, me decía el Señor a mí, vos estés conectado conmigo realmente, porque ¿qué es lo que pasa? La muerte yo no sé cuándo voy a morir yo realmente. Eso realmente es lo que a mí me decía, porque yo capaz digo, no pasa nada, voy a esperar, soy joven y esperar cuando tengo 50 años, yo no sé si voy a llegar a 50 años, entonces yo tengo que estar velando, realmente, nosotros no sabemos cuándo va a venir nuestra muerte, realmente, entonces ¿qué es lo que pasa? El Señor me estaba diciendo, yo tengo que estar en el camino realmente, en el camino del Señor y velando por mi vida realmente velando por mi vida en los caminos del Señor, en su camino, entonces, porque si yo creo que realmente, suponerle, si yo digo, voy a esperar hasta los 50 años, entonces yo estoy sabiendo cuándo voy a morir. Y entonces, vos no sabés si hoy podemos estar y mañana no estamos. Entonces el Señor no lo dice, sería, viene como ladrón en la noche. Bueno, respecto a la venida, es un evento específicamente que en el Antiguo Testamento es muy claro, habla de el día del Señor, el día del juicio y la venganza de nuestro Dios. De todo esto vamos a ir hablando en todo el libro de Apocalipsis. Cuando lleguemos al capítulo 6, cuando el apóstol Juan diga, y escuchamos nosotros decir, he aquí el gran día de su ira ha llegado, vamos a ver las coincidencias con las profecías del Antiguo Testamento. Y vamos a ver que ese gran día de su ira era el juicio de Dios sobre la nación de Israel. No era el fin del mundo. Y ya lo vamos a ver estrictamente. Entonces, a esa venida se refería en viene pronto. ¿Por qué pronto? Un instante. Pronto. Nunca. No puede ser 2000 años. ¿Me explico? Por eso hubo una confusión dispensacionaria donde se especuló durante mucho tiempo, nos hicieron creer de ese tiempo, de ese proceso, y Dios no dijo ni cuándo, ni dónde, ni cómo. Es que y nosotros los hemos estudiado en un año toda dispensación, y hoy me doy cuenta que Dios no dijo ni cómo, ni cuándo, ni me dijo ni estas situaciones, y pusieron un montón de situaciones que son confusísimas. Y lo vamos a ver, Dani, y va a ser clarísimo cuando lo veamos. Todos los pasajes que en el Antiguo Testamento hablan del gran día de su ira. Por eso en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, Pablo le dice a los tesalonicenses, y acerca de su venida y del gran día de su ira, no tenéis necesidad de que yo os escriba nada, porque vosotros sabéis perfectamente que... Y ahí explica el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 estas cuestiones del gran día de su ira. Pero ese gran día de su ira era para la nación de Israel y es el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Está?
Ya lo vamos a ver, es extraordinario. Vamos a pasar por los profetas menores que eran tan claros acerca de esto. Y por Isaías mucho. Bueno. Entonces, lo primero que vemos en el pasaje es su majestad. Primero lo voy a leer de corrido, del 4 al 8, los 5 versículos. Y después vamos a ir parte por parte en estas 3 divisiones que hicimos del texto para entender. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Verso 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Qué parte es literal? Hasta el 7. ¿Cómo qué parte es literal? Todo eso es literal. Todo es literal. Todo es literal. Todo dice lo que dice. El problema es cuando nosotros... dice lo que dice. Dice lo que dice. Ahí hay interpretaciones del texto. Pero acá evidentemente está hablando de Cristo, de su obra y su venida. ¿Está claro? Cristo está hablando de Él, de su majestad, de su obra en nosotros y de su venida. Esas 3 cosas vamos a ver hoy. ¿Está? Entonces vamos, arrancamos. Juan, el autor, ni hace falta presentarlo, es el apóstol Juan. La semana pasada hablamos acerca de un siervo consagrado, un doulos, un siervo por amor, a las 7 iglesias que están en Asia. Y aparece una figura, 7. Numerología bíblica. Y después vuelve a repetirse en el mismo texto, dice, gracia y paz del que es, del que era y del que va a venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. 7. Va a haber mucha numerología en el libro de Apocalipsis. Los números representan verdades fundamentales, y te lo voy a probar con la Escritura. Cuando habla de las 7 iglesias, evidentemente había 7 iglesias en la provincia romana del Asia, que era una provincia, ¿sí?, que pertenecía a la cultura griega, que era la costa oriental del Egeo, toda la costa del Egeo. Hoy Grecia está sobre la costa occidental, pero toda la costa del Egeo, del mar Egeo, en el Mediterráneo, toda la costa del mar Egeo pertenecía a una nación que se llamaba Grecia, ¿sí? La costa oriental la disputaban entre los griegos y los persas, hasta que los griegos vencieron a los persas completamente, ¿sí? Alejandro Magno y demás vencen a los persas, y le dice, las 7 iglesias que están en el Asia, diga 7. Cuando está hablando de 7 en la numerología bíblica tiene un significado muy relevante. Cuando está hablando de 7, está hablando de un símbolo. 7, según la Escritura, es algo completo. Es la palabra griega hepta, de donde viene el término EPT, de hepta, sacando la primera y la segunda. Es cuando en el castellano tomamos todo lo que tenga 7, por ejemplo, heptaedro. ¿Qué es un heptaedro?
Una figura de 7 lados. 7 lados. Todo lo que tiene que ver con 7. 7, entonces, en la figura bíblica, tiene que ver con algo completo, algo pleno. Entonces, cuando le dice a las 7 iglesias del Asia, seguro había 7 iglesias físicas, naturales, ahí, 7 congregaciones en el Asia, pero esto es para la iglesia de todos los tiempos. Es para la completitud, lo completo de la iglesia de todos los tiempos. A ver, no estoy diciendo nada extraño si digo la revelación de Jesucristo es para la iglesia de todos los tiempos y de todo lugar, ¿no? Y la iglesia y el reino están íntimamente ligadas. Cuando la iglesia y el reino se separan, la iglesia pierde su esencia. ¿Por qué? La primera vez que la iglesia es anunciada por Jesús, esa eclesía, los llamados y sacados fuera, esta asamblea de gobierno, como viene a significar el término como Jesús lo usaba, todo lo que ustedes acuerden en boca de 2 o 3 será hecho por mi Padre en la tierra. Ese es el poder de la iglesia, en el poder del acuerdo. Donde hay 2 o 3 de ustedes, ahí estoy yo en medio de ellos. Está el rey, el reino y su autoridad. La iglesia, esto es Mateo 18, pero en Mateo 16, cuando la iglesia es profetizada por Jesús, lo que dice, ¿quién dicen los hombres que yo soy? En Cesarea de Filipos, algunos dicen que eres el profeta, otros Juan el Bautista. ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? Dice Jesús. Yo soy, es la esencia y naturaleza de Dios, yo soy. ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Y Pedro salta y dice, lleno del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, dice, tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús responde, bienaventurado Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha dado a conocer. Y a continuación dice, y a ti te daré las llaves del... Entonces, reino e iglesia están relacionados. Reino e iglesia están relacionados. No es que la iglesia es otra cosa aparte del reino. A ti te daré las llaves del reino y sobre esta roca, la roca de la revelación de mi persona, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, de la condenación y de la muerte, no prevalecerán contra ella. Entonces, diga llaves del reino. Reino e iglesia van juntos. ¿Está claro? Por eso la iglesia es la expresión, o, por decirlo de otra manera, la iglesia es el agente de manifestación del reino de Dios en la tierra. ¿Está? Si yo a la iglesia le saco el reino, si digo que el reino es para el futuro, me queda una iglesia sin propósito. ¿Me sigue? Porque el propósito de la iglesia es la manifestación del reino en la tierra. Bien. Para entender el reino, una de las formas que yo encontré por ahí, el Señor me mostró, por ahí otro puede encontrar una forma mejor de expresarla. Reino no solamente es el gobierno de Dios, reino no solamente es lo que viene sobre una vida que se pone voluntariamente bajo el gobierno de Dios, sino que el reino es la vida del Rey en y a través de nosotros. La vida de Cristo, dicho en otras palabras, el ungido para reinar, el Rey. La vida de Cristo en y a través de nosotros. Eso es el reino de Dios. Decirle al que tenés al lado, bienvenido al reino. Bienvenido al reino, bienvenido al reino, bienvenido.
buenísimo. Mientras nosotros hablamos, hay personas que escriben. Por ejemplo, Marcela dice, una iglesia sin el reino, escribe, ¿sería una iglesia humanista? Y sí, con filosofías que no tienen que ver, porque la estructura pensante de la iglesia es el reino de Dios. Si no, es otra filosofía. ¿Sí? Bien. Entonces, 7, diga 7. Algo completo, algo pleno. ¿Y cómo lo podemos probar en la Escritura? Porque después habla el que tiene los 7 espíritus de Dios. Pregunta, ¿el Espíritu Santo cuánto es? ¿Es 1 o es 7? El Espíritu Santo es 1, muchachos. Pero acá está hablando el que tiene la plenitud del Espíritu de Dios. ¿Me explico? Cuando dice los 7 espíritus, pareciera que son 7 espíritus de Dios. No, es un espíritu, 7 manifestaciones. Y 7 es algo completo, algo pleno. El que tiene la plenitud del Espíritu de Dios. Y de esto ya profetizaba el profeta Isaías. ¿Quieren verlo? Alguien que busque, por favor, Isaías, capítulo 11, verso 2, y que lo lea para todos nosotros. Che, no seamos vagos. Capítulo 11, verso 2, de Isaías. 11, 2. 11, 2. Isaías 11, 2. Acá está, no sé si. Metele plomo, a ver. Y dice, y resplandecerá sobre él el espíritu de Jehová. 1. El espíritu de Jehová. El espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría. Y de inteligencia. Y de inteligencia. Espíritu de consejo. Espíritu de consejo. Y de poder. Y de poder. Espíritu de conocimiento. Espíritu de conocimiento. Y de temor de Jehová. Bueno, cuente, yo iba contando 7 manifestaciones diferentes del Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios, ¿cuánto es? 1. Entonces cuando dice, y estaban los 7 espíritus, el que tiene los 7 espíritus, y los espíritus que están delante de su trono, está hablando de la plenitud del Espíritu de Dios, manifestado en cada uno de estos. Podríamos ministrar, enseñar acerca de cada una de estas manifestaciones, 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. Una perfección en plenitud. Totalmente. Ahora estamos hablando del Cristo resucitado. ¿Nos asombra de que Él se presente como el que tiene la plenitud del Espíritu? No, para nada. Pero sí nos alienta a alcanzarlo. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra primero? Su majestad. Primero, dice, gracia y paz a vosotros, que es el saludo tradicional a la iglesia. Paz, el shalom del Antiguo Testamento, diga Antiguo Pacto. Y gracia, el yaris o el haris, o el caris del Nuevo Testamento. ¿Sí? Es el saludo habitual de los apóstoles, el saludo apostólico, del que es, que era y ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo. Diga Jesucristo. Esta composición del hombre, Jesús, y Cristo, la divinidad en su persona manifestada a la iglesia. Sabe que Cristo es un título, Jesús es un nombre, pero Cristo no es un nombre. Cristo es un título. Cristo, en el Nuevo Testamento, es una palabra griega transliterada, se dice Cristo, pero debiera traducirse ungido. Es la misma palabra que en el idioma hebreo, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento,
se escribe Mesías o Meshía, ¿sí? Mesías, ¿sí? Entonces Cristo en el Nuevo Testamento, Mesías en el Antiguo Testamento, ambas palabras son títulos y significa ungidos. ¿Ungido para qué? Ungido para ser rey. Y mofándose en el poste de la cruz un letrero en 4 idiomas que decía Rey de los Judíos. ¿Sí? Diga, ungido para ser rey. Ungido para ser rey. Ahí está el rey. Entonces, Cristo es un título, el rey. Muestra su majestad. Su majestad no como algo importante solamente, sino Él es el rey de todo. El que murió en la cruz del Calvario la semana pasada quedó claro que su sangre es suficiente capital para la redención de ¿cuánto? De algunos, de algún territorio, de todo, el rey de todo. De algunos que no ven el reino acá es porque son ciegos. La iglesia padece de ceguera. Es el reino, y esto es hoy, es la revelación del rey a la iglesia. Número 1, nos habla de su majestad. Dice, testigo fiel. Testigo, martirion. Está hablando de Jesús, de Jesucristo. De hecho, la única llaga de la eternidad que va a permanecer es la llaga de Cristo, como testimonio fiel. Diga, testigo fiel. Testigo fiel. Los apóstoles lo tenían clarísimo a esto. Como Él es, yo quiero llegar a ser. Y si Él fue un testigo fiel, un martirion, testigo, si Él entregó su vida por la causa del reino, yo quiero entregar mi vida por la causa del reino. Y ahí estaban, no 1, no 2, no 3, todos los apóstoles entregando su vida por la causa del reino. ¿A dónde llega tu nivel de consagración? ¿Qué marca el norte en tu vida? El rey es testigo fiel. ¿Cómo sos vos? ¿Cómo soy yo? Diga fiel. Fidelidad. Presta atención, por favor, porque del reino de Dios hablamos y de su majestad. Fidelidad es la moneda de adquisición del reino. Te invito a que en tu casa hagas un devocional y tomes Lucas capítulo 19, del 10 en adelante. A lo suyo vino, perdón. Capítulo 19, verso 10, dice de esta manera, que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No dice a quienes se habían perdido, sino dice lo que se había perdido era el reino. Y después explica, hubo un rey que se fue lejos y le repartió a 3 de sus siervos una mina, una cantidad de dinero, así, una mina. Le dio una mina y una mina. Y cuando volvió, dice, dame cuenta de tu mayordomía. Al que le dio una mina produjo 10 minas, 10 veces más. Al que le dio otra mina produjo 5 veces más. Y al tercero que le dio una mina produjo apenas una más. O sea, la enterró. Al que produjo 10 le dijo, te doy autoridad sobre 10 ciudades. Porque ese rey iba a heredar su reino y vino con su reino heredado.
te doy autoridad sobre 10 ciudades. Al que produjo 5, le dijo, te doy autoridad sobre 5 ciudades. Y al que produjo una, lo echó afuera. Porque afuera es el lloro y el crujir de dientes, dice. ¿Cómo adquirió los 2 siervos fieles? ¿Cómo adquirieron 10 ciudades uno y 5 ciudades el otro? Gobierno sobre 10 ciudades, gobierno sobre 5 ciudades. ¿Cómo? Fidelidad. Bien, buen siervo, fiel. Porque fidelidad es la moneda de adquisición en el reino. ¿Con qué se compra en el reino? En la tierra se compra con FT, dijo uno, con bijú, con plata. En el reino, ¿con qué se compra? Con fidelidad. 10 ciudades, 5 ciudades, gobierno sobre. Mi hermano, ¿cuánto capital de fidelidad acumuló Cristo? Te doy autoridad sobre todos los reinos de la tierra. Está claro, ¿no? Decile al que tenés al lado, despertate porque del reino de Dios te están hablando. Despertemos. El reino de Dios se trata. Y yo, como Él, que es mi modelo, voy a seguir su camino de fidelidad. ¿Está claro? ¿Vos qué vas a hacer? Su majestad. Te quería seguir a vos. Está jodido, hermano. Les presento a su majestad el rey. Viste que dice Pablo, también dicen muchos, dicen, no le siguen al hombre, pero Pablo dijo, sé imitador como yo fui de Cristo. Oh, el apóstol ¿Viste? Pablo, un titán. ¿Sabe por qué? Toda la tira. ¿Sabe por qué? Sí, porque ¿qué le pasa? Muchos realmente decían, al hombre lo voy a hacer. Ese decía al hombre, no, pero Pablo dice, sé imitador como yo fui de Cristo. Primera de Corintios 11:1. Sí, sería, ahí le rompió la cabeza porque, no, yo no le sigo al hombre, yo no le sigo al hombre, no. Pablo llegó a escribir en Filipenses capítulo 3. Cuántas cosas que eran para mí ganancia las he estimado como basura para ganar a Cristo, para ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por fe en Cristo Jesús, dice. En el verso 11 llega a decir ahí, por si de alguna, no que lo haya alcanzado ya, verso 10, sino que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Yo, hebreo de hebreo. Verso 11. Por si de alguna manera lograse hacer semejante a Él en su muerte. ¿Sabe cuál era el deseo de este loco que algo había entendido? Ser semejante a Cristo en su muerte. Entonces ahí está Nerón creyendo que le quitaba la vida a Pablo. Pero del otro lado estaba el hombre que el sueño máximo en su vida era entregar la vida por Cristo. Y humanamente Pablo no tenía pocos recursos, tenía bastante humanamente. Sí, intelectualmente. Por eso en Y ese lo- mismo Filipenses él habla, da todo su currículum, dice, Sí. yo si tengo de qué gloriarme, yo hebreo de hebreo, linaje escogido. Y ahí dice todo esto, ahí es cuando él dice, todo esto lo estimo por basura. Entonces, les presento al rey, señores. Al rey que tiene vigencia absoluta en la tierra. Oh, pero la maldad, el mundo. ¿Sí? Iglesia, despertá. Ese es el problema con la maldad y con el mundo. La maldad, si no despertaste, va a comer. Iglesia, despertá. Dejá de esperar un reino futuro. Está en el reino presente. Estar en Cristo y estar en el reino es lo mismo. Permitime seguir. Sí. Bueno, no estaba por decir, pero ese sería. Metele, chamego. Ese sería Pablo, dice, nueva creación, somos en Cristo Jesús, nueva criatura. ¿Por qué? Porque él entendió. Eso es lo que yo quería. Me quemás los temas vos. Me quemás los temas vos. Capítulo 21 de Apocalipsis. La nueva creación es hoy. No es mañana, un día, que va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra. Hay un nuevo cielo y una nueva tierra legalmente sobre la creación original de Dios a partir de la muerte de Cristo. Ya el nuevo cielo y la nueva tierra son, no serán. Jesús ya hizo nueva todas las cosas. Y el ciudadano de la nueva creación es el varón completo y perfecto que es Cristo en nosotros. Permítanme seguir porque si no
Si no, si no. Bueno. Testigo fiel. Diga primogénito de los muertos, el protócocos, el primero de los muertos. Como Él es, yo soy. Él es. Yo quiero que Él sea mi espejo. Yo soy su espejo, en realidad. Yo quiero que los otros vean a Cristo, no que me vean a mí. Entonces, el protócocos de los muertos, el primero de los muertos, Él es el prototipo de los muertos, muchachos. ¿Qué tememos en esta vida? ¿Qué se nos puede sacar a nosotros? Él es el primogénito de los muertos, como el original nuestro. ¿Qué se le puede sacar a un hombre muerto? ¿Qué miedo tenés? No sé qué pasó. El protócocos de los muertos, el primogénito, el primero entre muchos otros. ¿Quiénes son los muchos otros? Nosotros, muchachos. Escúchame. ¿Qué se le puede sacar a un muerto? Cuando Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, la fe del Hijo, no es menor la expresión, no puedo explicar ahora, pero, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, o sea, es la vida de Cristo a través mía, la vida del Rey a través mía, es el reino expresado, manifestado a través mío, pero para eso tiene que ser como Él es. Diga primogénito de los muertos. ¿Qué se le puede sacar a un hombre muerto? ¿Qué me podés sacar a mí? Cuando vos te mandás una chanchada en contra del reino, te perjudicás a vos, hermano. Te lo dice alguien que involuntariamente fundó varias iglesias. Digo, el que le entienda. Cuando vos te mandás una trastada del reino, en el reino, trastada del reino, una trastada en el reino, te caes del reino, porque no te podés perder. El reino no tiene gajo, dijo como el río. Vos no se lo hacés a alguien. Vos te lo hacés a vos mismo. Porque dura cosa meterle patada al aguijón. Pablo, ¿por qué me perseguís? Dura cosa te darle cosas al aguijón. ¿Qué significa cosas? Patadas. O sea, si vos le agarrás patada a una púa, ¿qué te va a pasar? ¿De quién es el daño? El reino no sufre daño. Y los hombres muertos tampoco. ¿Qué puede perder un hombre muerto? ¿Qué se le puede sacar? Mi hermano, Él es el primogénito de los muertos. Yo sé que algunos quieren ver la resurrección acá, pero Él dice, no dice el primogénito de la resurrección, dice el primogénito de los muertos. Al reino de Dios se entra muerto. Y no estoy hablando de la muerte física, estoy hablando de pasar por la cruz y dejar tu yo ficticio, ese imaginario que vos te construiste acerca de vos mismo, ese que se alimenta de la fama, del dinero, de cualquier placer temporal, ese que se alimenta de que usa como alimento aquellas cosas que no son malas, ninguna de ellas son malas, pero si es tu alimento, tu motor, tu móvil, eso es malo. Tienes que pasar por la cruz y clavar el yo ahí, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Él es el primogénito de los muertos. Al reino, ¿cómo se entra? Entonces va a haber mucho ay, pero bueno, eso es señales de que estamos todavía en la carne. Permiso. Primogénito de los muertos y soberano, a ver, déspotes. Es una palabra rara. Hoy déspota se usa muy,
Pero este es el que tiene déspotes en el idioma griego, es el que tiene pleno derecho. Soberano de todos los reyes de la tierra. ¿Se dan cuenta que el conflicto que había en el cristianismo primitivo en aquel momento es el conflicto que habla acá? ¿Cuál era el conflicto que había? Estos predican otro rey. Hechos capítulo 17. Y entonces el César, ¿qué terminó haciendo? Le prendió fuego a la ciudad de Roma y le echó la culpa a los cristianos y fue el pretexto de llevarlos al circo y que se los devoren las fieras. ¿Me explico? Y intentar descabezar a la iglesia sacándole sus líderes, pero la cabeza era Cristo. Y después, más adelante, uno de sus historiadores escribe: la sangre de los mártires abona a esta forma de vida llamada cristianismo. Más se mataba, más había. Y fue lo que pudo descubrir en la dimensión que llegó Pablo. Entonces, estoy hablando de la iglesia primitiva, pero evidentemente está hablando del reino acá, ¿o no? Del rey. Entonces, señores, les presento a su majestad el rey, soberano de todos los reyes de la tierra, superior a Nerón, superior al emperador romano, ¿sí? Por eso Juan estaba preso en Patmos, muchachos, por el otro reino y el otro rey, al que nos amó. Y ahora empieza a hablar, primero nos habla el pasaje de su majestad. Ahora nos va a hablar de su obra en nosotros. Qué poco tiempo me queda. Bueno, culpa tuya. Al que nos amó y nos lavó. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Miren, el pecado, como hago solo una mención, yo sé que debiera explicarlo, pero bueno, hago una mención. Algo es algo, tengo poco tiempo. El pecado como entidad jurídica, como ente, ¿sí? Como quien tiene el poder de separarnos de Dios, el pecado fue destruido. Jurídicamente fue destruido. Los pecados, que son las acciones miserables de los hombres, ¿sí?, están latentes, porque nadie nos va a librar de las consecuencias naturales de nuestros pecados, de nuestros errores. ¿Está? Pero la Escritura dice: nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La semana pasada hablábamos del valor de aquella sangre. ¿Por qué la sangre? Porque la vida está en la sangre. La vida de Jesucristo estaba en su sangre. Su sangre que fue derramada hasta la última gota. Su obra en nosotros. Y nos hizo flojos, pusilánimes, esperando que Él nos venga a rescatar. ¿Dice eso el texto? Incapaces, incompetentes, arruinados, que oran encerrados para que un día Jesús los saque de acá. ¿Dice eso el texto? Nos hizo, y que te quede claro, reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Decía así: soy un rey y un sacerdote. Soy un rey con un reino asignado. Y soy un sacerdote responsable de personas. ¿Está claro? Nos hizo... ¿A dónde está el rapto acá? ¿A dónde está la... dije que, pero lo que pasa es que me apasiono y se me escapa. La basura herética que hizo que la iglesia se oxide en su dinámica de expresar el reino. ¿A dónde está? Decile a que tenés al lado: estás en el rey
O sea, estás en Cristo, estás en el reino y tenés funciones. Un reino te fue asignado. Todo lo que vos dominás en la tierra es responsabilidad tuya para manifestar, no establecer. El reino de Dios ya fue establecido para manifestar el reino que portamos. ¿Está claro? Su obra en nosotros nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Diga imperio. Estaba el imperio romano, ¿no? Que tenía límites. Y cuando habla del imperio de Dios, alguien que lea Isaías 9:6, fíjense la diferencia con el imperio romano. Los romanos nunca pudieron vencer a los germanos, hasta ahí llegaba su límite. Los romanos nunca pudieron atravesar la muralla de Adriano, hasta ahí llegaba su límite en Inglaterra. Nunca avanzaron ni sobre los germanos ni sobre los celtas. Nunca pudieron pasar ni dominar a los partos. ¿Sí? Nunca pudieron. Parecía que se nos vende de la historia del Imperio Romano, que ellos dominaban todo el mundo. No. Ni los germanos, ni los celtas, ni los partos formaban parte de su imperio. Ese era un imperio que tenía límites. Por favor, mirá el imperio del Cristo. Dice, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su paz y su imperio no tendrán límites. ¿Dónde está el límite del reino? Entonces el reino lo abarca todo. ¿Por qué no lo vemos? Porque la gente de establecimiento, de manifestación, del reino, que es la iglesia, se durmió. ¿Está claro? El reino lo abarca todo. Podríamos decir que el evangelio es integral. Permitime hacer una oración. Despierta, iglesia, despierta. Hay una voz que atrona desde el cielo de Dios, desde el trono del Cordero, que te redimió, que te levantó como su esposa, su agente de gobierno, su reina, para que te despiertes y cumpla tu destino profético. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Diga su obra en nosotros. Su obra en nosotros. Y por último, ¡qué problema con el reloj! Su venida mística. Dice un excelente amigo mío, quieren entender la segunda venida, la parousia, aunque acá el término no es parousia, acá el término es erjomai, es otra forma de llamar a la venida. Quieren entender su parousia, su segunda venida, y todavía no entendieron la primera. La iglesia se asoma al pecado de muerte de Israel. No entender su venida. La primera venida. Venida física, material. Porque el propósito era ser el vehículo de redención. La segunda venida
mística y espiritual, cuyo propósito es manifestar, ¿sí?, el reino y el tiempo de la plenitud de los gentiles. Para Juan, la segunda venida, ese periodo de ira, el gran día de su ira, era futuro inmediato. Y aquí, ven pronto. La iglesia y el Espíritu dicen, ven Señor Jesús, ven pronto. Pronto era unos poquitos años después. El Apocalipsis de Juan, escrito en el año 68-69, no en el año 97, 98, como dicen algunos, ¿sí? ¿Cómo se contaban los tiempos en aquel tiempo? ¿Cómo dice Lucas, por ejemplo, historiador él? ¿En qué año nació Jesús? En el año de tanto de Tiberio. De cada imperio. ¿Cómo se contaba? A partir de los reyes y de los imperios. Un siglo de imperio romano. ¿Cuándo se funda el imperio romano? Ah, pero quieren estudiar Apocalipsis. ¿Cuándo se funda el imperio romano? Año 27 antes de Cristo. 96, 98 años después de ese año, estamos en el año 66, 67 después de Cristo. ¿Gobierno de quién? De Nerón César en Roma. Vísperas del juicio de Dios sobre la nación de Israel, que la Biblia le llama el gran día de su ira, que el Nuevo Testamento le llama el día del Señor, y es la venida mística de Cristo en juicio sobre la nación de Israel para mudar los tiempos. Un hecho pasado. La historia nos prueba esto. Le vamos a entrar minuciosamente a la historia. Ustedes saben que hasta el día se sabe. Hasta el día se sabe. Gracias a un hombre que se llama Flavio Josefo y es un historiador de origen judío al servicio de los romanos. Hasta el día se sabe que fue. ¿Qué día fue? El 6 de septiembre del año el 6 de septiembre del año 70 después de Cristo, cae la fortaleza Antonia y la explanada del templo en Jerusalén. Ese día se debió haber estado festejando la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí? ¿Cómo se festejaba la fiesta de los tabernáculos? Pa, para, pa, se tocaba la trompeta. A la final trompeta, con voz de mando, como un general. Claro, era la voz del general Tito. Con trompeta de Dios. No eran las trompetas rituales de los judíos en la fiesta de los tabernáculos. Tampoco eran las trompetas de los ángeles. La voz de mando y la trompeta eran las trompetas romanas, que era la última carga y destrucción absoluta de Jerusalén. Y con la destrucción de Jerusalén, la pérdida de toda posibilidad de práctica de judaísmo, según la ley lo decía. Porque para que haya judaísmo tenía que haber templo, tenía que haber sacrificio, ¿sí? Y tenía que haber Jerusalén. No había más Jerusalén, no había más templo, no había más sacrificio, no había más judaísmo. El juicio de Dios sobre la nación había caído. ¿Y qué viene? Viene el reino
de Dios espiritual, como lo dijo Jesús, misterioso, místico, sobre la iglesia, sobre la tierra. Bueno, hermanos, de esto vamos a hablar. Entonces dice, y todo ojo le verá. ¿Cómo que si va a ser místico, cómo lo puede ver? Permiso. Hechos capítulo 11, verso 28. ¿Cómo pudieron ver la gracia de Dios? Primero, ¿cómo pudieron ver la gracia de Dios Pablo y Bernabé cuando estuvieron en Antioquía? Pregunta, ¿cómo la pudieron ver? ¿Cómo se puede ver la gracia de Dios? La gracia de Dios se puede ver por la eficacia de la obra de Cristo en la vida de las personas. Mirá, si este era, y ahora mirá, tan profunda era la obra, la obra de gracia, la presencia de la gracia de Dios en la vida de los gentiles en Antioquía, que la comunidad no creyente le puso un nombre por primera vez en Antioquía a los del camino o a los conversos cristianos. ¿Saben cuál era ese nombre? Los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué significa cristiano? Pequeño Cristo. Los inconversos no eran ellos que se decían nosotros somos cristianos. Ellos se decían pequeños cristos. La comunidad les llamaba, ahí van los pequeños Cristos. Porque ¿qué se les veía a ellos? Se les veía a Cristo. Era la vida de Cristo a través de ellos. Entonces, mi hermano, bienvenido al reino de Dios, que es la vida de Cristo a través de nosotros. No es tanto, no es tanto hablar de Cristo, hablemos de Cristo. Mostremos a Cristo, muchachos. Manifestemos a Cristo. No es tanto hablar del reino. Manifestemos el reino. Y todo ojo le verá. ¿Cómo le verá todo ojo? Si la venida es mística, misteriosa, en la vida de sus hijos. Ahí Cristo, ahí Cristo, ahí Cristo, ahí Cristo, ahí Cristo, ahí Cristo. La vida de sus hijos. Dejemos que el Espíritu Santo nos haga la expresión del Cristo presente para este mundo. Y todo ojo le verá. ¿Cómo le va a ver? Pero dice, viene en las nubes. ¿Y qué son las nubes? Las nubes que lo ocultaron en el Monte de los Olivos. ¿Qué son las nubes? Y recibiremos al Señor en las nubes. ¿Qué son las nubes? Las nubes son los testigos. Un testigo fiel que tiene una nube de testigos. Nosotros somos los testigos. Los apóstoles eran los testigos en aquel tiempo. Y los que creerán en un futuro son los testigos. Diga testigos. ¿De dónde saco esto? De la aplicación literal de Hebreos 12:1. Mi hermano, arranquemos, despojémonos de la impronta de la religión en nosotros, de las interpretaciones del Apocalipsis que no son funcionales a entender, manifestar y operar el reino de Dios a través de nosotros. Respeto otras posturas. Son mis hermanos. ¿Cómo no voy a respetar? Pero esta forma de interpretación es más funcional al reino de Dios y al propósito de Dios para la iglesia. Una reina destinada a reinar hoy, no mañana. A manifestar al Cristo presente hoy. Diga, el pasaje nos habla de su majestad. El pasaje nos habla de su obra en nosotros. Y el pasaje nos habla de su venida mística. El domingo que viene. ¡Uf! ¿Cómo se fue la hora? El domingo que viene
vamos a ver la visión de Juan, lo que él ve, lo que él ve y lo que nosotros debiéramos ver. Oramos para terminar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos has participado de tu reino y gloria, Señor. Solo queremos ser hallados fieles en ellos. Señor, que nuestra vida sea una expresión de la vida del Cristo presente, una evidencia de la resurrección de Él. Señor, que el reino pueda ser expresado y manifestado a través de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿De qué habla Apocalipsis también? Entonces, del reino presente. ¿Ok? Dios te bendice y nos estamos viendo el próximo domingo. Hoy hay celebración en el auditorio de la Iglesia del Cristo Vivo y hay cena del Señor. Así que esta noche esperamos a los que se pueden acercar a participar de la cena del Señor. Yo creo que también vamos a estar transmitiendo la cena desde esta plataforma del Face. Dios les bendice. Oro por los que se estuvieron añadiendo, mandando saludos. Veo acá a Rodrigo Sotelo, veo a Darío Ferreira, te bendigo mi hermano. Veo al pastor Esteban Nata, veo a Horacio Mendoza. ¿Cómo estás, querido amigo, que hace tantos años no te veo? Buenísimo. Sandra Gonza, Hugo desde Paraguay, Pedro Apóstol, te bendigo, varón. Gracias por la inspiración que sos para nosotros. Federico Barragán desde Santa Fe. Buenísimo. Gaby Gonza, Marcelo Alegre, los bendigo a todos ustedes. Delia Mendoza, Alicia, ¿cómo estás? Nos vemos la semana que viene entonces.